El gabinete del presidente Rodrigo Paz aprobó ayer el decreto supremo 5516 que abroga el polémico decreto 5503. Según hemos conocido, porque hemos conversado con algunos dirigentes de la COP, en la madrugada de hoy se habría logrado consensuar el tenor de este decreto. Queremos confirmar esto a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, que gentilmente está en este momento en comunicación con el programa. No solo conocer sobre ese consenso que habrían alcanzado con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, sino que estaba pendiente la publicación en la Gaceta de este decreto, de este nuevo decreto. Por eso queremos que nos confirme toda la información que tiene ministro, y entendiendo de que son buenas las noticias cuando se habla de un consenso, y así evitar que vuelva otra vez a reactivarse el conflicto que tanto daño le hizo al país. ¿Qué novedades tiene, ministro de la Presidencia, José Luis Lupo? Le escucha el país y el mundo a través de Panamericana. Muy buenos días, José. Un cordial saludo a toda la enorme audiencia de Panamericana. Y sí, efectivamente, como usted dice, yo lo resumiría en tres frases. Tenemos el decreto supremo 5516, en el cual el fondo se mantiene, la forma se ajusta y el país se desbloquea. Yo creo que esa es la conclusión del decreto supremo 5516. ¿Y cómo se logra? Justamente en base a dos ejes, el diálogo y la confianza, que fueron los elementos orientados e instruidos por el presidente Paz en términos de poder tener un gobierno de puertas abiertas al diálogo y de construir confianza, porque el tema más importante en Bolivia que estos 20 años han definitivamente marcado es esa enorme susceptibilidad, esa desconfianza entre los bolivianos y esa forma tramposa de hacer las cosas que nos han llevado a semejante crisis. Entonces sí puedo confirmarle en este momento que el decreto 5516 se va a publicar en la Gaceta Oficial el día de hoy, y en el cual podemos transmitir con total claridad que el fondo se mantiene, la forma se ajusta y el país se desbloquea. ¿Qué significa que el fondo se mantiene? Que los temas principales, la columna vertebral del decreto supremo 5503, que era la eliminación del subsidio a los combustibles, se mantiene y garantiza la estabilidad del país. La estabilidad sobre la cual, con prisa y con serenidad y con claridad, vamos a avanzar en reconstruir el país en un proceso nuevo de inversiones, de exportaciones, de trabajo, de seguridad jurídica, de crecimiento y finalmente del progreso que requiere la patria. Y todo esto hacerlo en un clima de paz y de trabajo. ¿Qué ocurrió con estas observaciones que surgieron ayer de parte de la Central Obrera Boliviana, y por ello la convocatoria un ampliado que todavía se está realizando en este momento, en el sentido de que no se habrían respetado acuerdos, que tenía que ser redactado el decreto con la participación en una comisión conformada también por la dirigencia de la COP? Al final, ¿qué sucedió, ministro, con estas observaciones? El dato que nos proporcionaban algunos dirigentes de la COP era que en la madrugada habían sostenido una reunión con las autoridades del gobierno hasta lograr un consenso. ¿Qué hay de cierto? Correcto, es verdad, hemos estado hasta las 3 de la mañana trabajando aquí en mi oficina, pero los temas son los siguientes. Un decreto supremo es una norma que por definición pertenece al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien tiene la potestad de hacer política económica a través de la normativa, que es un decreto supremo, resoluciones ministeriales, reglamentos, etcétera, y también proponer proyectos de ley para que la Asamblea los pueda tratar, que es un tema que viene hacia adelante. Entonces el Ejecutivo obviamente elaboró el decreto supremo, pero anoche lo socializamos y leímos artículo por artículo porque respondía a los acuerdos que habíamos hecho el día de domingo en la ciudad del Alto. Entonces, naturalmente que así fue, pero bueno, nos corresponde a nosotros hacer los decretos supremos. Pero hay total conformidad en la Central Obrera Boliviana. ¿O ha quedado alguna observación, ministro? ¿El gobierno podría aplicar algún ajuste futuro en caso de que surjan observaciones o desacuerdos con los sectores movilizados? Mire, en general todas las normas se van perfeccionando, todas las normas se van mejorando, de eso se trata gobernar. El,
21060 ha debido tener, no sé, 200 modificaciones y ha debido producir varias decenas de leyes y varias decenas de otros decretos. Esto es un proceso de reconstrucción del país, pero en el proceso de reconstrucción del país tiene que haber un cimiento y el cimiento es la estabilidad. Sin estabilidad no se hace nada. La estabilidad, como bien dicen, es como el aire, solo se la aprecia cuando se la pierde y ahí ya es tarde, ahí a uno se ahoga. La estabilidad de Bolivia es absolutamente un bien público, es una conquista de todos los bolivianos y esa, la única manera de preservarla era a través de la quita del subsidio a los carburantes, que no solo había enriquecido a muchísimos sinvergüenzas, contrabandistas, corruptos, funcionarios, etcétera, sino que había distorsionado completamente la economía, llevándonos a un déficit insostenible de 12%. Corregir esto es el paso más importante para alcanzar una consolidación fiscal y para alcanzar estabilidad. Sobre la base de estabilidad, que es el cimiento necesario, no es suficiente, pero es absolutamente necesario, se construye la seguridad jurídica, el proceso de inversiones locales, extranjeros, el desarrollo sectorial, las oportunidades, emprendedores, se empieza a trabajar, no hay desabastecimiento de combustibles, los transportistas y las personas circulan libremente, la carga también, y existe posibilidades de mantener obviamente una inflación bajo control. Esa es la estabilidad. Pero además en el decreto está también considerada la otra parte de la estabilidad que es también fundamental, que es la estabilidad social. Y esta se logra a partir de incremento en el salario mínimo, de los bonos sociales, en la renta dignidad, Juancito Pinto, Pepe, etcétera. Entonces, cuidando a los más vulnerables y a los más expuestos. ¿Qué ocurre, señor ministro, con las mesas técnicas que se instalaron para analizar el anterior decreto? Al final hubo propuestas orientadas a su reglamentación y una normativa complementaria, pero ahora ha quedado sin efecto ese decreto. Pero lo que se había logrado en esa conversación con distintos sectores se mantiene, por ejemplo, los cambios más relevantes que trascendieron. La eliminación del fast track, el tema de la renta dignidad que iba a evaluarse para ampliar el acceso sin afectar su carácter universal, es decir, que todos sean beneficiarios. ¿Y qué quedan esos aspectos que han sido debatidos y al final acordados para su consideración y aplicación, ministro? Mire, son una cantidad inmensa de recomendaciones enormemente ricas y contributivas. Se han llevado a cabo reuniones muy importantes. Al final han participado más de 160 organizaciones de las fuerzas vivas de la sociedad boliviana, de todo tipo, de todos los sectores, y hemos recogido todas esas contribuciones. Esa es la etapa a la que me refiero de seguir construyendo el país. Efectivamente, habrá un proyecto de ley o más de uno porque muchas cosas deben ser tratadas por ley, referentes a recursos naturales, referentes a créditos, referentes a los temas que ya conocemos y otros temas adicionales. El diálogo con estas organizaciones fue mucho más allá del Decreto Supremo 5503. El diálogo fue para justamente mirar sector por sector cuáles son las principales trabas a su desarrollo. Entonces, hay temas de uso de tecnología, hay temas de financiamiento, hay temas sociales, hay temas de todo tipo que han sido recogidos y van a ser sistematizados y trabajados en diferentes instrumentos, no en uno solo, en diferentes instrumentos normativos que van desde resoluciones, reglamentos, hasta proyectos de ley. Otro tema que no podemos dejar de abordar, ministro, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goffin, ya ha llegado a nuestro país, llegó a La Paz. Se anuncian reuniones con el gobierno, con el Banco Central, con actores sociales, con el sector empresarial. Este aspecto de consolidar el financiamiento de hasta 4.500 millones de dólares y 3.000 más de la CAF. ¿En qué se va a invertir, ministro? Se dice proyectos de infraestructura, educación, salud, agua, carreteras. ¿Qué es la prioridad para el gobierno? ¿Cuáles son los criterios de priorización que el gobierno va a implementar para asegurar que estos 4.500 millones del BID se utilicen no solo de manera transparente, sino efectiva en proyectos sociales y, ¿por qué no, de infraestructura? Desde luego que sí. El BID es el principal socio multilateral, no solamente de Bolivia, de América Latina. Es un banco con mucha especialización y tiene algo que no tiene ningún otro organismo.
tiene lo que llamamos el conocimiento de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. Lo que permite es transportar las mejores prácticas de un país a otro y adaptarlas adecuadamente para no empezar de cero. La presencia del señor Ilan en Bolivia es fundamental porque no había una visita del máximo ejecutivo del BID hace 15 años. La última fue con Luis Alberto Moreno. Entonces, esto es importantísimo porque de los 2.500 millones que tenemos en cartera en ejecución, vamos a tener aprobaciones por más de 4.000 millones de dólares en todos los sectores. ¿Cuáles son los sectores de desarrollo en los que enfatiza el banco? Agua, saneamiento básico, educación, salud, infraestructura productiva y también productos de conocimiento que son importantísimos porque vamos a trabajar una nueva agenda de conocimiento, de crecimiento y una nueva agenda de incorporación de tecnologías para poder tener un centro de gobierno y tener una gestión eficiente y transparente. El otro tema fundamental del BID es todo lo que es desarrollo urbano integrado, que trabaja en las ciudades, y todo lo que es infraestructura carretera, infraestructura social, etcétera. Entonces, cubre un abanico de posibilidades muy grande y acompaña la ejecución de los proyectos. En el caso de los recursos de la CAF son un poco más de libre disponibilidad, pero todos los dos componentes van directamente a apoyar a las necesidades de la gente. De hecho, el lema que reza en el BID es mejorando vidas, y eso es lo que Bolivia quiere hacer, mejorar la calidad y el nivel de vida de los bolivianos. Finalmente, señor ministro, lo notamos con un tono distinto de los días pasados, ¿no? Que era más de preocupación, era lógico, había un conflicto muy grande por medio, de alta magnitud. Hoy lo escuchamos mucho más positivo, más amable, afable, ministro. Quiere decir que hay buenos resultados con este logro del consenso con la COP, con la presencia de un importante visitante que trae muchos recursos para el país. Pero, ministro, en torno al conflicto por el decreto 5503, este conflicto, ¿qué enseñanzas le deja al gobierno, ministro? ¿Cómo encarar las futuras medidas que seguramente tienen muchas para poder garantizar la estabilidad económica de nuestro país? Pero ya con esta enseñanza, con esta lección, ¿cómo va a actuar el gobierno a futuro? Y a ver, sí, efectivamente, yo soy y siempre he sido muy optimista, más allá de momentos de mayor o menor preocupación, pero definitivamente yo creo que Bolivia es un país viable, yo creo que es un país que lo han saqueado y lo han dejado absolutamente arrasado entre la corrupción y el mal manejo de la política económica los últimos 20 años. Yo estoy completamente convencido que estamos iniciando una nueva etapa del desarrollo económico, político y social de Bolivia que va a durar muchas décadas, y también estoy convencido que estamos imponiendo una cultura del diálogo, una cultura de la confianza, una cultura de la no confrontación, violencia y bloqueos, y que debemos avanzar en esa dirección. Y Bolivia no solamente es viable, es posible. Ahora bien, siendo autocríticos, muchas veces yo creo que también esa ansiedad de avanzar muy rápidamente puede hacernos cometer errores, y no solamente ahora, sino también más adelante. Pero le puedo asegurar que es una ansiedad de buscar resultados lo más pronto para Bolivia. Hoy día tenemos resultados muy visibles. Todo lo que afectaba a los bolivianos, la escasez de combustibles, no hay más colas. Está circulando la gente, está circulando la carga, están circulando todo. Hemos ahorrado un montón de dinero, 10 millones por día, aunque los bloqueos nos han hecho perder 20 millones, para que sepamos el perjuicio inmenso que hay del tema de los bloqueos. Pero estamos avanzando, hay gasolina, hay dólar estable, hay precios que no están desbordados, la gente va a poder avanzar, trabajar y producir. Entonces sí soy muy optimista de que Bolivia va a entrar en una nueva etapa. Es una nueva etapa de una Bolivia en el mundo en Bolivia, la apertura, las oportunidades para emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios, grandes empresarios, inversiones extranjeras y todo lo que va a beneficiar al país. ¿En qué redunda todo esto finalmente? Más inversión es más crecimiento es más empleo es desarrollo y oportunidades para la gente. Y sobre lo que ha ocurrido en la coyuntura, le reitero de nuevo, creo que está muy claro que se ha logrado lo fundamental, la columna vertebral. El fondo se mantiene, no hay más distorsiones en términos de los subsidios de los combustibles, se ajusta la forma, el país se desbloquea y entramos en una nueva etapa.
Muy bien, gracias una vez más. Hasta una próxima. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted y muy buenos días. Hasta luego. Panamericana.